En países como Estados Unidos o España, los profesionales están cobrando 6 veces más por el mismo trabajo que hace alguien igual de calificado en Latinoamérica. Mientras algunos viven una vida cómoda solo por haber tenido la suerte de nacer en el lugar adecuado, otros luchan para llegar a fin de mes con un salario mínimo que no da ni para el alquiler. Pero otra realidad es posible. Ahorita mismo estoy trabajando tiempo completo en una empresa que está en Estados Unidos. En este trabajo 1 hora fueron 4 y casi que 5 veces lo que me gano lo que me podría ganar 1 hora en Colombia. Me está abriendo una posibilidad que yo pensé que no iba a ser posible. Yo gano en dólares y gasto en pesos, es muy buen negocio. Lo llaman trabajo virtual, home office, teletrabajo y de muchas formas más. Hablan de revolución digital, de industria 4.0, incluso de Matrix. Pero lo importante no son los nombres que le pongan, sino lo que este modelo laboral significa para ti. Libertad. La libertad de elegir dónde trabajar, cuándo trabajar y cuándo no. La libertad de decidir cuánto cobrar incluso. ¿Qué quieres? ¿$500? $1,000? ¿Más? Tú decides dependiendo de tu compromiso, tus habilidades y tu disponibilidad de tiempo. Te presento tu nueva oficina. Puedes abrirla, cerrarla o meterla en una mochila para llevártela donde quieras. Quizás te dijeron que eso era algo que solo podían hacer los programadores y los expertos en marketing. Una ventaja que te tenías que ganar a base de títulos y muchos años de estudio. Hoy descubrirás que no es así. Existe un mercado laboral oculto donde sigues y seguirás teniendo acceso al privilegio de trabajar bajo tus normas sin importar tu edad, tu experiencia o tu procedencia geográfica. Puedes aprovecharlo para ganar un extra o para ganarte la vida. Porque ni es un privilegio ni fue una moda pasajera nacida con la pandemia. Como te explicaré en un momento, es el futuro del empleo, el mercado que más rápido crece, el que más estabilidad te da y el único capaz de sostenerse a largo plazo. Aquí descubrirás cómo acceder a él. Y no solo acceder, sino usarlo para ganar un salario de Europa o Estados Unidos desde casa, como yo y miles de latinoamericanos ya estamos haciendo. Bienvenido al evento online que ha transformado la forma de pensar de más de 1 millón de personas. Jóvenes, mayores, madres, padres, viajeros frustrados, profesionales sin experiencia, profesionales con mucha experiencia, personas que al igual que tú, creían que trabajar significaba meterse cada mañana en el tráfico de la hora punta para ir a encerrarse en una oficina durante 8 o 10 horas. Pero hoy saben que existe otra forma mucho más humana y rentable de ser compensados por sus servicios profesionales. Esta semana descubrirás cómo disfrutar tú también de sus ventajas. Te esperan 3 clases muy reveladoras, cada una de ellas compuesta por una serie de videos cortos de no más de 10 minutos que te va a ser fácil encontrar el tiempo para ver. Y después vamos a celebrar un evento muy especial para el estreno de la clase número 4, donde podrás hacerle preguntas a mi equipo de la Academia de Trabajo Virtual y llevarte alguna que otra sorpresa. Imagínalo como tu fiesta de graduación, donde convertiremos todo lo aprendido en un plan de acción concreto para ganar hasta $1,000 al mes trabajando en línea y celebraremos el inicio de tu nuevo capítulo profesional. Pero para llegar hasta ahí, hay que empezar desde el principio. En los videos de la primera clase voy a explicarte paso a paso cómo aprovechar una pequeña grieta o brecha en el sistema para cobrar un sueldo de los países económicamente más fuertes sin dejar tu país y sin necesidad de estudiar una carrera o aprender otro idioma. E incluso si no eres ningún experto en tecnología. Y si lo ves todo del primero al último, al final te llevarás de regalo mi ebook exclusivo 5 sitios para encontrar trabajo online, que te ayudará mucho con este objetivo. Así que, ¿listo para descubrir cómo puedes conseguir un salario de Estados Unidos sin moverte de Latinoamérica? En el próximo video te voy a compartir el conocimiento clave para lograrlo. Una estrategia sencilla que las empresas más conocidas del planeta llevan años utilizando en secreto para maximizar su rentabilidad. Y por supuesto puedes copiarla para triplicar o incluso cuadruplicar tus ganancias desde casa.
Las puertas de esta nueva realidad laboral y salarial están a punto de abrirse para ti. Pero antes, a ver si has estado atento, a lo largo de este video te he dejado 2 palabras clave secretas que te darán una pista sobre el concepto clave en el que se basa esta estrategia que te presentaré en el video siguiente. Ya te diré allí si has adivinado cuál es. Felicitaciones si identificaste las palabras clave que te dejé ocultas en el video anterior. Efectivamente, la estrategia secreta que usan las empresas para ser más rentables y que tú puedes copiar para ganar más desde casa, se aprovecha de la brecha salarial entre países. Pero antes de explicarte cómo funciona y cómo utilizarla, es importante que te descargues esto. Tu cuaderno de trabajo que verás en esta misma página. Ahí tienes más de 20 páginas de ejercicios y actividades prácticas que te ayudarán a consolidar y aplicar en tu día a día todo lo que te iré enseñando esta semana. Y ahora sí, vamos a ver en qué consiste esa estrategia que ya te adelanto, que ha cambiado por completo la forma de entender el trabajo para cada una de las personas que vieron estas clases antes que tú. Y no exagero, es que mira, ¿qué es el trabajo? Si vamos a su definición más básica, el trabajo es intercambio de tiempo por dinero, ¿cierto? Para ser rentables, las empresas necesitan pagar tu tiempo lo menos posible. Esto significa que tienes que trabajar cuantas más horas posibles para que ese intercambio te salga rentable a ti. Y si lo haces en un contexto de inflación disparada donde el costo de la vida no para de subir, pues entonces esa cantidad de horas tendrá que ser aún mayor. Pero ¿qué pasaría si lo que para una empresa es el menos posible, para ti fuera 3 o 4 veces más que tu sueldo actual? Ya conoces este gráfico, lo viste en el video anterior, ilustra la brecha salarial entre los países de Latinoamérica como Colombia o México y países del llamado primer mundo como España y Estados Unidos. Ahora mismo alguien con tus mismas capacidades y tu mismo trabajo está cobrando 6 veces más que tú solo por nacer en Nueva York en vez que en Bogotá. Pero gracias a Internet, por primera vez en la historia, hoy puedes combatir esa injusticia porque te basta con abrir esto para acceder a sueldos de Estados Unidos o España sin moverte del sofá de tu casa. Está claro que te conviene, pero lo que quizás no te habías parado a pensar es que a estas empresas también. Mira, hemos dicho que si una empresa de Nueva York, por ejemplo, contratara a alguien de su país, tendría que pagarle 6 veces más que el salario que tú ahora percibes, ¿cierto? Es decir, tendría que pagarte esto. Ahora imagina, en vez de contratar a alguien de su país, te contrata a ti y te paga 3 veces más de lo que estás cobrando ahora. Ya se estaría ahorrando la mitad de los gastos y además tendría un trabajador más motivado. Es el sistema perfecto, rentable para ti y rentable para ellos. Lo es tanto que mira esto. En tan solo un año, la contratación de talento latino por parte de empresas de Estados Unidos ha incrementado un 50%. Pero lo más interesante es que no solo puedes aprovechar esta tendencia para ganar más con un trabajo a tiempo completo, también te puede servir para ganarte en pocas horas un extra que de otra forma te tomaría bastante conseguir. Mira por ejemplo el caso de mi alumna Samaris de Venezuela, que con solo 2 proyectos súper pequeños ha ganado más de lo que ganaría en una semana de trabajo full time en su país. Así que no te dejes engañar, ni el nacimiento del trabajo virtual ni su futuro tienen nada que ver con la pandemia. De hecho, yo misma llevo trabajando en línea desde 2009. ¿Por qué entonces no sabías que esta oportunidad existía? Porque a nadie le interesaba que lo supieras. Cuantas menos personas conocían su truco para abaratar sus costos, más estas empresas podían ahorrar. Pero luego pasó algo inesperado, 2020. De repente las palabras trabajo remoto pasaron a ocupar los titulares de todos los periódicos del mundo. Y las ventajas de este modelo laboral se hicieron mucho más visibles. Personas que nunca habían trabajado desde casa empezaron a buscar opciones para seguir haciéndolo, incluso
después de la emergencia sanitaria. Empresas a las que nunca se les había ocurrido adoptar este modelo empezaron ellas también a hacer de la contratación de trabajadores a distancia una parte importante en su estrategia empresarial. Y a medida que el trabajo en línea se volvía más y más popular, esa estrategia secreta que las compañías usaban para gastar menos, también empezó a salir a la luz. Allí es cuando los trabajadores empezaron a decir, un momento, si alguien de otro país me puede contratar a mí para abaratar sus costos, ¿por qué no puedo yo trabajar para empresas de países donde me paguen más por lo que sé hacer? El resultado, como te mostraré en el siguiente video, es que las tarifas de los trabajadores virtuales empezaron a subir como la espuma. Pero, ¿acaso crees que esto espantó a los empleadores o frenó el crecimiento del mercado? Todo lo contrario. Ya viste antes que la contratación de los trabajadores latinos por parte de empresas de Estados Unidos no para de subir. Y mira también estos datos. Las ofertas de trabajo virtual han incrementado un 41% desde 2020. El 75% de las empresas de Estados Unidos ya prefiere contratar a profesionales remotos que trabajen desde cualquier país antes que trabajadores presenciales. El 67% de las empresas de España colaborará con trabajadores virtuales en los próximos años. Las proyecciones muestran que para 2027 los trabajadores online independientes a nivel global ya superarán a los empleos tradicionales y, para 2035, habrá nada más y nada menos que 1.000 millones de personas que trabajen online, sin oficina, sin jefes y desde donde quieran. Estamos hablando de que hoy puedes entrar a formar parte del mayor mercado laboral jamás existido. Un mercado que está creciendo más rápido que nunca y que ahora mismo, en este preciso instante, está generando miles de empleos, día tras día, minuto a minuto. Un mercado que además está siendo ahora mucho más rentable que hace 5 o 10 años. Y todo esto ocurre mientras las tiendas de nuestras ciudades cierran y los trabajadores presenciales afrontan despidos masivos. Y ahora bien, ¿cómo accedes a este mercado? Te adelanto que necesitarás 3 claves. Y en el siguiente video te daré la primera. Quizás te preguntes por qué lo hago, por qué no me la guardo para mí. Y la respuesta es que creo que nuestra sociedad tiene un grave problema de desigualdad que hay que derribar. Ya te lo decía, no es justo que tus oportunidades laborales dependan de algo tan aleatorio como el país en el que naciste. Tú no decidiste nacer en Lima, Buenos Aires o en Caracas, al igual que un madrileño tampoco decidió nacer en Madrid. Entonces, ¿por qué él tiene que cobrar más que tú? Por eso, y después de más de 14 años trabajando en línea, decidí fundar la Academia de Trabajo Virtual, que hoy es la escuela online de referencia para la enseñanza de esta modalidad de empleo en Latinoamérica. Lo hice con un único objetivo: darle a miles de latinoamericanos las herramientas que necesitan para acceder a los mismos salarios y a la misma calidad de vida que un español o un estadounidense. En la Academia de Trabajo Virtual tenemos un sueño, y este sueño es un mundo sin fronteras, sin brechas salariales, un mundo en el que haya igualdad de acceso a las oportunidades laborales. Y queremos poner nuestro granito de arena para conseguirlo. ¿Cómo? A través de la formación, enseñando a personas como tú las competencias necesarias para empoderarse y lograr la vida que merecen a través del trabajo remoto. Dentro de nuestra oferta formativa, por supuesto, están estas clases que estás viendo. Quisimos ofrecerlas de forma gratuita precisamente porque queremos asegurarnos de que todos tengan al menos los conocimientos indispensables para lograrlo. Y ya has visto que lograrlo es más que posible gracias a las estrategias que te acabo de mostrar. Ahora solo te queda descubrir cómo aprovechar esta oportunidad en la práctica. Y como te decía, es justo lo que voy a contarte en el siguiente video, donde descubrirás la primera de las 3 claves que necesitas para convertirte en uno de los profesionales remotos más demandados y mejor pagados de aquí a unos pocos meses, sin importar tu edad, títulos o procedencia geográfica. Te espero ahí. ¿Estás listo para unirte a la revolución digital? En el video de hoy vas a conocer la
la primera de las 3 claves que necesitas para entrar a formar parte del mercado laboral más grande jamás existido, incluso si no tienes experiencia o títulos. Si quieres estabilidad, crecimiento y flexibilidad en tu empleo y, por supuesto, si buscas una compensación justa por tus servicios profesionales, siento decirte que ya no puedes buscar todo esto dentro del mismo sistema laboral que le dio de comer a nuestros padres, porque ese sistema se está cayendo por su propio peso. Aunque algunos se nieguen a reconocerlo, la realidad es que el trabajo presencial con sus jornadas laborales de más de 40 horas y su horario fijo de entrada y salida ya es algo obsoleto. Y no te estoy hablando de un futuro hipotético, te estoy hablando del presente. La sociedad ya ha cambiado, las necesidades han cambiado, nuestro estilo de vida ha cambiado y, como consecuencia, la forma en la que generamos ingresos está cambiando también. Es algo inevitable que hemos visto ocurrir una y otra vez en la historia. La llegada de la imprenta llevó a la creación de un sinfín de trabajos ligados a la impresión de libros y a la comunicación escrita. La revolución industrial trajo el trabajo en fábrica. La globalización y el papel central de Internet en nuestra forma de comunicarnos, formarnos y adquirir productos y servicios no puede sino llevarnos al trabajo virtual. Ya viste los datos en el video anterior, donde más oportunidades de empleo se están generando ahora mismo es en Internet. Y esto es solo el comienzo de un cambio muchísimo más grande. Hay muchos factores por los que podemos afirmar que el mercado digital va a crecer aún más en los próximos años. Entre ellos la difusión masiva del acceso a Internet, el incremento de la velocidad de conexión o el cambio de mentalidad del trabajador. Un estudio de LinkedIn evidenció cómo la flexibilidad de horarios y la conciliación entre vida personal y profesional ya se consideran más importantes que el propio salario. Y fíjate que tan solo en 2017 la flexibilidad ni siquiera entraba entre los factores que se tomaban en cuenta a la hora de decidir si aceptar una oferta o no. Este cambio de chip está obligando a las compañías a apostar cada vez más por el trabajo remoto. Y esto si no quieren que sus talentos se vayan. Y por supuesto, otro factor que nos indica que la sociedad va en dirección del trabajo virtual son las nuevas profesiones que no paran de nacer a raíz de la digitalización de las empresas o de la llegada de nuevas tecnologías. Escuchamos hablar todos los días de inteligencia artificial, de metaverso, de redes sociales. Se mire por donde se mire, el idioma del futuro es digital. Y te digo una cosa, solemos pensar que las profesiones digitales se limitan a ámbitos para los que hay que estar muy cualificados o estudiar muchos años. El desarrollo de software, el marketing, el diseño gráfico. Y sí, esas profesiones están muy solicitadas y muy bien pagadas, pero no son las únicas que puedes ejercer online. De hecho, no son más que una gota en el océano. Digitalización es también transcribir unos documentos impresos para poder almacenarlos en una computadora. Es copiar y pegar los datos de contactos de unos proveedores a una hoja de cálculo para crear una base de datos en línea. Incluso puede ser grabar tu propia voz con un celular para entrenar a una inteligencia artificial a reconocer y entender las peticiones que le hagan usuarios con distintos acentos. Las posibilidades son infinitas, pero no vas a encontrarlas si no sabes que existen. Mira, te dije que hay 3 claves que debes dominar si quieres aprovechar la estrategia que te presenté en el video anterior y empezar a multiplicar tus ingresos trabajando en remoto con empresas extranjeras. De hecho, he construido esta formación precisamente alrededor de ellas para que vayamos trabajándolas en las siguientes clases. A mí me gusta llamarlas los 3 vértices del triángulo del trabajo virtual porque si uno solo de estos vértices falla, el triángulo, que en este caso es tu carrera como trabajador virtual, no puede mantenerse en pie. Y el primero de esos vértices es precisamente este, el de las profesiones. Para encontrar tu camino en este mercado, lo primero que debes hacer es asegurarte de que conoces todas las opciones que tienes a tu alcance. Saber cuáles son los perfiles que más buscan las empresas y qué habilidades necesitas para convertirte en uno de ellos. No te preocupes porque todo esto lo veremos con más detalle en la clase 2 y te darás cuenta que para trabajar en las 5 profesiones virtuales con más demanda, en realidad no necesitas más que saber expresarte muy bien en español o utilizar el correo electrónico. Y recuerda que si aún después de ver la clase 2 te quedan más preguntas sobre cómo escoger tu camino en este mundo, siempre podrás hacérselas a mi equipo de la Academia de Trabajo Virtual en el evento especial de 0 a 1000 en Trabajo Virtual, donde estrenaremos la clase 4 y donde estarán resolviendo tus dudas. Aquí abajo tienes fecha y hora para que puedas ir anotándolo desde ya en tu agenda.
Además, recuerda estar muy pendiente de tu correo porque te iremos dando todos los detalles de cómo acceder. Pero por ahora, quiero que te quede claro que tienes muchas más opciones de las que crees. Una de las cosas que más sorprende a nuestros alumnos de la Academia de Trabajo Virtual cuando empiezan a dar sus primeros pasos hacia independencia laboral es descubrir la cantidad de cosas que ya saben hacer y por las que pueden ser pagados. Mira, por ejemplo, lo que cuenta nuestro alumno Luis. Es emocionante, es como que ganar un juego, es como que estás jugando y te aprueban y te pagan por eso. Y te pagan por cosas que tú pensabas que antes no podrías cobrar, ¿no? Te aseguro que el 90% de las personas que se lanzan a buscar trabajo remoto no es consciente ni de la mitad de las oportunidades a las que podría optar. Por eso, saber a qué puedes dedicarte es ya la primera clave y la verdadera puerta de entrada a este mundo. Has visto que ahora tienes más oportunidades que nunca para trabajar online y que más y más se van a crear en el futuro. Así que la siguiente clave que debes conocer es saber dónde encontrarlas. Y te adelanto que no es en los canales tradicionales. Estas oportunidades no las vas a encontrar en CompuTrabajo ni en El Empleo. Hay un mercado laboral oculto compuesto por más de 330 plataformas que se especializan en exclusiva en la búsqueda de contratación de trabajos virtuales. Y son plataformas tan fáciles de utilizar como las redes sociales. Así que tampoco te creas que tienes que ser un experto informático para aprender a usarlas. En el siguiente video te cuento más sobre ellas. Si hay tantas empresas internacionales ofreciendo oportunidades de trabajo remoto, ¿por qué tú no las has encontrado hasta hoy? Porque estabas buscando en los sitios equivocados. Hay un mercado laboral oculto formado por más de 330 plataformas de las que los medios generalistas no suelen hablar, pero en las que se publican a diario 2 o 3 veces más vacantes que en las plataformas más conocidas como El Empleo o CompuTrabajo. De hecho, pronto lo comprobarás tú mismo porque en la clase 3 tendrás tu primer contacto con algunas de ellas. Esas plataformas son la base de donde parten todas nuestras formaciones en la Academia de Trabajo Virtual, porque allí es donde esas empresas de Europa o Estados Unidos de las que te hablaba pagan en dólares a personas de Latinoamérica para realizar tareas sencillas desde donde quieran. Yo trabajo con esas plataformas desde hace más de 14 años. De hecho, fueron el medio que usé para pasar de dedicar de 8 a 10 horas al día a un empleo que odiaba a vivir viajando por el mundo como ni en mis mejores sueños había imaginado, con una casa en propiedad, con mi maestría en el extranjero y toda la libertad para dedicarme a lo que me apasiona. Pero también fueron las herramientas con las que mi alumno César, de Colombia, pudo ganar más del doble de su anterior salario trabajando 5 horas en lugar de 8. O con la que Marta de Venezuela pudo ganar en exactamente 1 hora y 6 minutos lo mismo que gana en 24 horas trabajando como enfermera en su país. Si ves todos los videos de esta clase, podrás llevarte de regalo un ebook exclusivo en el que conocerás 5 de estas plataformas que son ideales para empezar. Las que yo más recomiendo y que según mi experiencia son las que mejores oportunidades ofrecen para generar ingresos desde remoto. En el ebook tiene sus nombres, sus características principales, sus pros y sus contras, así que podrás empezar a investigarlas a partir de hoy mismo. Según un reporte de Harvard Business School, el 60% de las empresas ya las ha utilizado al menos una vez y se espera que hasta el 90% incremente su uso en los próximos años. Solo la plataforma que más uso yo a diario cuenta actualmente con más de 12 millones de trabajadores digitales. Es decir, solo en una de las 330 plataformas que tienes hoy a tu disposición para buscar trabajo online, ya trabajan más personas que habitantes en Bogotá. Hay otra en la que trabajan actualmente 50 millones de personas, en otra 3 millones. Si nos pusiéramos a sumar a todos los trabajadores virtuales, formaríamos un país mucho más grande que Colombia. Un país de rebeldes que han dicho no a sacrificar todo su tiempo y sus energías en un empleo mal pagado que no les deja la libertad de vivir como quieren.
Podrías pensar que estos más de 65 millones de profesionales están contratados por pequeñas empresas emergentes que acaban de empezar y que aún no tienen fondos para armar una plantilla de trabajadores fijos. Pues prepárate para sorprenderte. ¿Has oído hablar de la lista Fortuna 100? Es la lista de las compañías más grandes y rentables de Estados Unidos y más del 30% de las compañías que la componen están buscando activamente talento en las plataformas de las que te hablo. Quédate conmigo porque en el siguiente video te voy a decir cuáles son. ¡Felicidades! Has sido contratado por Google. Estaría genial recibir un mensaje así, ¿verdad? No es tan descabellado como piensas. Google es solo una de las muchas compañías que usan las plataformas especializadas de las que te hablé en el video anterior para contratar a colaboradores en remoto desde cualquier parte del mundo, incluida Latinoamérica. De hecho, más del 50% de las personas que hoy trabajan para Google son trabajadores virtuales independientes. Profesionales que les ayudan con tareas específicas desde la comodidad de su hogar y que pueden ir desde puestos altamente especializados a proyectos que no requieren ningún tipo de experiencia y que pueden consistir en algo tan sencillo como grabar frases en tu propio idioma para entrenar a la inteligencia artificial. Y Google es solo uno de muchos ejemplos. Entre las empresas que usan constantemente estos canales para buscar talentos que trabajen para ellos desde cualquier parte del mundo, están también Airbnb, Automatic, PGA, Uber, Unilever, Deloitte, Facebook, Google, NASA, Microsoft, L'Oreal. ¿Y sabes cuánto factura Microsoft al año? ¿O Google? ¿O cualquiera de estas empresas gigantescas que te acabo de mencionar? Imagina la facilidad económica que tienen. Imagina cuánto podrían pagarte por un solo proyecto. Lo que para ti es el doble del salario mínimo que cobras en tu país, para ellos no son más que monedas. En algunas de estas empresas los salarios base rondan los 50.000 euros anuales, sin importar el país en el que te encuentres. Y ahí está la cuestión. Eso es de lo que quiero que te des cuenta principalmente. Los que estás viendo son unos datos sacados del reporte Freelancing in America de 2019, es decir, de prepandemia. Ya entonces el 60% de las personas que trabajaban de manera independiente y en su mayoría online desde casa ganaban más de lo que percibían con un trabajo de oficina. Pero es que, te lo decía ya desde el comienzo de esta clase, después de la pandemia la cosa ha mejorado. Y en este caso no hablamos solo de Estados Unidos. Un estudio de la plataforma de pago Payoneer muestra claramente cómo la tarifa que perciben los trabajadores virtuales de todo el mundo, insisto, de todo el mundo, se ha incrementado en los últimos años. En concreto, si en 2019 cobraban de promedio $19 por hora, ahora cobran $22. Para la mayoría de los entrevistados, eso es mucho más que el salario mínimo de su país. No hay más que hacer las cuentas. Si percibes $22 por hora y trabajas 40 horas semanales, puedes ganar $880 por semana, que son, prepárate, $3.520 al mes. Que tú no quieres trabajar tantas horas y que lo único que quieres es hacer un extra para llegar más cómodo a fin de mes sin dejar tu empleo actual. Fantástico. Con estas tarifas solo necesitarías trabajar 2 horas al día durante una semana para ganar $300 adicionales por semana. 308 para ser más exactos. Ahora bien, quiero que tomes estos datos por lo que son, unas aproximaciones. En realidad no siempre vas a poder cobrar estas cifras y desde luego no desde el primer momento. Dependerá del tipo de trabajo que te ofrezcan, de tus habilidades, de tu disponibilidad y de muchos factores más. En la clase 2 te daré unas tarifas mucho más específicas y detalladas para cada una de las profesiones virtuales más demandadas del momento para que sepas exactamente cuánto puedes cobrar si te embarcas en esta aventura. Pero por ahora, quiero que veas que aspirar a un salario que seguramente hasta ahora te haya parecido exagerado o inalcanzable
es en realidad un objetivo que no está tan lejos de ti como piensas. Quizás te preguntes, bueno, pero trabajar con empresas como Microsoft, Google y todas las que me has dicho, seguro necesitaré inglés, ¿no? Y no necesariamente. Mira, en los videos anteriores te he hablado de España, pues por un motivo, y es que allí se habla tu mismo idioma. Hay muchísimas empresas españolas sólidas y rentables que buscan talentos remotos en este mercado oculto y para aplicar a sus ofertas no necesitarás saber pues otras lenguas. Y piensa una cosa, el salario mínimo en España es de $1.200 porque el alquiler de un apartamento en una ciudad de España, como puede ser por ejemplo Valencia, te costaría entre $700 y $900. Pero es que en Barranquilla te cuesta 350. Así que imagina cómo de bien podrías vivir si ganaras $1.200 al mes como los españoles, pero viviendo en Barranquilla. Y si encima hablas inglés, las opciones para ti se vuelven prácticamente infinitas. Has visto el salario mínimo de Estados Unidos, pero mira el de Alemania, mira el de Suiza o el de Luxemburgo, que está entre los más altos del mundo. ¿Te das cuenta de que puedes aspirar a esos sueldos ahora? Cuando trabajas por internet no existen fronteras, están a tu alcance todos. Así que hablar inglés te abre más puertas, eso está claro. Pero, ¿es imprescindible para empezar a trabajar online con empresas de otros países? De hecho, no solo hay empresas españolas contratando a latinos en remoto, también hay empresas de Estados Unidos, de Reino Unido y otros países que buscan hispanohablantes para trabajar en español. Vamos a poner un ejemplo, Netflix, que también usa estas plataformas. Tiene clientes en muchos países de habla hispana, así que necesitará a nativos en español para interactuar con esos clientes. Eso sí, los puestos más rentables están en plataformas en inglés. Pero como verás mejor en la siguiente clase, puedes usarlas sin dominar el inglés. De hecho, el 70% de mis alumnos de la Academia de Trabajo Virtual están ganando dinero en estas plataformas sin hablarlo. Y es que si buscas a alguien que hable español, tanto el trabajo como la comunicación con el empleador será en español. Solo necesitarás el inglés para entender la oferta y aplicar. Y para eso hay herramientas gratuitas que traducen cualquier texto en un segundo. Además, muy pronto vas a descubrir que precisamente el hecho de que estas plataformas sean en inglés es una enorme ventaja para ti, porque te ayuda a reducir la competencia. ¿Sabes por qué yo siempre he preferido usar una plataforma en inglés a una en español? Pues es muy fácil. Si hay una oferta de, digamos, atención al cliente en español en una plataforma con 50 millones de personas y todas ellas son hispanohablantes y solo el 10% está interesado, eso ya hace 5 millones de competidores. Pero si esta oferta está en una plataforma en inglés, habrá menos hispanohablantes y por tanto menos competidores. Además, no todos estarán interesados en atención al cliente, por lo que más oportunidades para ti. Los latinos tendemos a echarnos para atrás cuando vemos que una plataforma no está en nuestro idioma y no nos damos cuenta de que precisamente el hecho de que no sea en nuestro idioma es lo que más nos conviene, porque convierte nuestra capacidad de hablar, de escribir y comunicar en nuestra propia lengua en una habilidad que se valora y que pocos en esa plataforma tienen. ¿A que nunca te habías parado a pensar que hablar tu propio idioma fuese una habilidad? Por eso créeme cuando te digo que vas a rezar para que no traduzcan esas plataformas al español nunca. Incluso si ahora mismo no sabes decir ni mu en inglés. Y si no me crees a mí, escucha lo que tiene para contarte mi alumna Liliana. Inicialmente, una parte del miedo que a uno también le da es el tema del inglés, ¿cierto? Yo no manejo nada de inglés. Sin embargo, pues aprendí como todo lo que Joana nos decía, utilizar los traductores, las aplicaciones para corregir la gramática y demás, y así me comunicaba pues inicialmente entonces con el cliente. Cuando ya me dijeron que sí, que había sido aprobada y que empezaba a trabajar, y ahí entonces empecé a comunicarme con una persona en español. 15 días me demoré para que me saliera esa primera propuesta. Es un trabajo de largo tiempo, ¿cierto? Llevo alrededor de 4 meses, ya llevo ganados más de $1.000 en la plataforma. No te creas que Liliana es un caso aislado. Como te digo, la mayoría de los alumnos de mi programa en la Academia de Trabajo Virtual ha vivido experiencias muy parecidas a la suya. Sé que te he dado muchísima información y que quizás ahora mismo estés algo abrumado, pero quédate con este concepto. Las compañías más grandes y rentables del mundo y también muchísimas compañías emergentes en rápido crecimiento de Europa y Estados Unidos están contratando a las personas como tú
para trabajar desde donde quieran, cobrando mucho más de lo que posiblemente hayas cobrado hasta ahora en tu país y sin que sea necesario hablar otro idioma. Así que ahora solo te queda saber cómo aprovecharte de esta oportunidad. Como te he dicho, he estructurado estas clases precisamente para ayudarte a hacerlo, ya que en las siguientes profundizaremos en cada una de las 3 claves que son fundamentales para lograrlo. Los 3 vértices del triángulo del trabajo virtual. Ya conoces los primeros 2, el de las profesiones, que trataremos en la clase 2, y el de las ofertas, que veremos en la clase 3. Pero el vértice que verdaderamente marca la diferencia hoy, el que se asegura que ese triángulo pueda sostenerse en la época de máxima popularidad del trabajo remoto, es el tercero. El tercer vértice es el verdadero ingrediente secreto que te permitirá triunfar en este nuevo paradigma laboral. ¿Quieres saber cuál es? Te lo cuento en el siguiente video. De lo que estoy a punto de contarte depende que te contraten para un trabajo virtual o que ni siquiera vean tu perfil. Ha llegado el momento de conocer el tercer vértice del triángulo del trabajo virtual, la tercera clave imprescindible y de hecho la más importante que debes conocer para poder generar ingresos en línea en la época de máximo crecimiento del mercado digital. Sin esta clave, buscar tu oportunidad de trabajo remoto podría convertirse en una experiencia larga y frustrante, incluso si sabes cuáles son las profesiones más demandadas a las que puedes optar y dónde encontrar las ofertas más rentables. Por cierto, recuerda que tienes esa información en el ebook que te regalo al final de esta clase, donde te he recopilado 5 plataformas en las que, según mi experiencia, puedes encontrar las mejores oportunidades para trabajar en remoto. Para descargarlo solo tienes que hacer una cosa muy sencilla, ver todos los videos de esta clase para demostrarme que estás comprometido al 100 con este cambio de vida que supone abrazar este nuevo paradigma laboral. Y ojo, antes de contarte cuál es ese tercer vértice tan fundamental, quiero que tengas algo muy claro. Abrazar este nuevo paradigma laboral no tiene por qué significar dejar un empleo estable para registrarse en una de esas plataformas a ver qué pasa. Lo que siempre les recomiendo a mis alumnos de la Academia de Trabajo Virtual es que empiecen por compaginar sus tareas en línea con un empleo tradicional hasta que vean que los ingresos derivados del trabajo virtual son suficientes como para vivir solo de ello. Como te explicaré en el siguiente video, así es justo como lo hice yo. Pero también es como lo hizo Jenny, una de mis alumnas. Jenny pasó de trabajar durante un par de horas por semana en atención al cliente, con el fin de integrar el salario mínimo que cobraba en su empleo presencial, a gestionar ella sola una campaña de anuncios de $300,000 como responsable de publicidad de una importante empresa internacional. ¿Pero por qué te lo voy a contar yo? Mejor que te lo cuente ella misma, que te explique lo que ha podido conseguir con esto. Uno de mis sueños, de mis más grandes sueños, era conseguir un apartamento propio para irme a vivir con mis padres. Esto gracias al teletrabajo, gracias a que ganaba en dólares y podía ahorrar muchísimo más, lo conseguí. Fue muy emocionante, mi mamá llorando y bueno, es un gran cambio. Ganaba el salario mínimo, me prometieron que después de los 3 meses de prueba me iban a aumentar el sueldo, pero nunca sucedió, pues ya era profesional, entonces decidí dar ese paso. En este momento de mi vida me siento en un punto muy estable laboralmente. El salario que recibo es muy bueno y me permite darme algunos gustos como los viajes. Tener todas estas oportunidades pensé que era algo imposible o de muy pocas personas y ha sido una gran satisfacción poder conseguirlo. Ni Jenny ni yo somos ninguna excepción. En estos días vas a ver muchas más historias como las nuestras que te dejarán claro que la oportunidad que te estoy presentando es real. No son cuentos chinos. No es algo que le ha pasado a una tal Johanna porque ha tenido suerte. No, somos muchos los que en todo el mundo ya estamos trabajando desde hace años sin oficinas, con los horarios que nosotros queremos y con toda la libertad para dedicarnos a lo que más nos gusta. Y ya lo has visto, vamos a hacer cada vez más. Pero eso sí,
Debes tenerlo muy claro, precisamente porque vamos a hacer cada vez más para ganarte la vida o incluso solo para ganarte un extra en este mercado. No te bastará con saber a qué dedicarte en Internet o cómo encontrar las ofertas más seguras y rentables en las plataformas dedicadas a esto. Necesitarás un sistema o un plan de acción que te asegure que te contraten para estas ofertas que vas a encontrar. Y es que lo has visto, 2020 ha marcado un antes y un después en el mercado laboral de Internet. Lo que antes era una oportunidad que solo unos pocos conocíamos, se ha vuelto tan popular que ahora ya estamos hablando de que en unos años los trabajadores virtuales superarán a los tradicionales. Ahora mismo hay más de 65 millones de personas buscando trabajos remotos en las plataformas dedicadas a esta modalidad de empleo. Eso es muchísima competencia y va a haber aún más. Así que hoy ya no te bastará con crearte un perfil en una plataforma y decirles a las empresas, oye, me gusta lo que ofreces, cuenta conmigo. Tendrás que convencerles de que cuenten contigo. E incluso antes que eso, tendrás que conseguir que te vean. Que tu perfil destaque entre el de los otros candidatos. Está claro que eso no es algo que se aprenda viendo tutoriales en YouTube, pero tú tienes una gran ventaja. Me encontraste a mí. Te he dicho en los videos anteriores que llevo más de 14 años viviendo del trabajo virtual, pero eso no es todo. Y es que además soy profesional de recursos humanos, es decir, que desde hace más de 7 años selecciono yo misma a talentos remotos por cuenta de las empresas que me contratan para estos servicios. ¿Y esto qué significa para ti? Pues que no solo puedo enseñarte cómo utilizar las plataformas de trabajo virtual para encontrar un empleo que te genere $1000 al mes desde donde quieras, sino que también puedo contarte con información de primera mano en qué se fijan los empleadores para elegir al candidato perfecto. Y esto es algo que no encontrarás en ninguna otra formación de trabajo remoto. Unir mi experiencia trabajando online con mi experiencia profesional como reclutadora me ha permitido crear el sistema casi infalible que vas a conocer en estas clases y que precisamente es el tercer vértice de ese triángulo del trabajo virtual del que te he hablado. Este sistema se basa en un plan de acción claro, pensado para destacar de la competencia y generar ingresos en línea en poco tiempo, incluso si empiezas desde cero. Te he dicho que he estructurado estas lecciones para trabajar en cada uno de los 3 vértices del trabajo virtual, así que ya lo habrás adivinado. Si en la clase 2 profundizaremos en las profesiones que puedes hacer en línea y en la clase 3 en cómo encontrar ofertas rentables, esto significa que nos centraremos en este sistema en la clase 4. Una clase que, como ya sabes, vamos a vivir de forma muy especial y muy distinta a las anteriores, porque vamos a tener un estreno que será un verdadero evento, donde podrás interactuar con mi equipo, plantear dudas y en el que incluso te podrás llevar alguna sorpresa. Pero hay algunas cosas que necesitas saber incluso antes de esa clase, para asegurarte de que ese sistema o plan de acción que allí te daré funcione de verdad para ti. Si te he dicho que es casi infalible es porque se lo he enseñado a miles y miles de personas hasta ahora y te aseguro que funcionó con todas, sin importar su edad, su formación o su experiencia previa. Pero eso sí, bajo algunas condiciones. En el siguiente video te explicaré cuáles son y sobre todo qué tienes que hacer tú para integrar ese sistema en tu día a día. Y este es el doble de George Bush y tiene mucho que ver con esto. ¿Qué tiene que ver este doble de George Bush con que puede ayudarte a ganar hasta $1000 al mes trabajando en línea? Tiene que ver porque este señor es mi padre. Aquí lo ves en el Carnaval de Barranquilla, en uno de los muchos trabajos que hizo para asegurarse de que a mi hermano y a mí nunca nos faltara un plato encima de la mesa. Incluso en la época de mayor bajón de ingresos económicos que sufrió mi familia. Mi padre es la razón que me llevó a obsesionarme con crear un sistema casi infalible con el que pudiera generar ingresos lejos de oficinas, de jefes y horarios rígidos. Un sistema que conocerás en detalle en la clase 4, que estrenaremos con un evento muy especial al que no puedes faltar. En el video de hoy voy a explicarte por qué este sistema es tan efectivo y sobre todo cuáles son las 3 condiciones o mejor dicho, los 3 ingredientes que necesitas procurarte desde hoy para integrarlo tú también en tu día a día.
Pero para ello, primero tengo que hablarte de mi padre, y pronto entenderás por qué. Recuerdo como si fuera ayer cuando los médicos me dijeron que mi padre tenía una enfermedad degenerativa incurable, y no se podía hacer nada. Solo me quedaba ver cómo se iba apagando poco a poco hasta despedirse para siempre. Fue un golpe durísimo. Yo siempre la había visto como una roca, alguien que nunca, pero nunca perdía la sonrisa a pesar de todas las dificultades económicas que, como muchas familias colombianas y de Latinoamérica, también nosotros llegamos a atravesar. Nunca se me quitará de la cabeza esa imagen de él levantándose por la mañana y caminando por toda Barranquilla para no tener que gastar las monedas en el pasaje del bus y para poder usarlas para comprarnos comida. Cuando le ingresaron en cuidados intensivos se me cayó el mundo encima. Y por ese entonces yo estaba trabajando en un banco. Y no te imagines que tenía un cargo directivo ni nada de esto. Era el típico trabajo de turnos en el que te pagan por un salario por estar ahí 8 horas con tu uniforme, con tu jefe vigilando, que nunca estés relajado y que, aunque no haya clientes, tienes que estar ahí. Y además uno de esos trabajos con contratos temporales por meses con todo el desgaste emocional que implica el preguntarte constantemente si te van a renovar o no. No es un trabajo que yo hiciera por vocación precisamente. De hecho, lo odiaba. Pero necesitaba el dinero, necesitaba ese ingreso. Necesitaba ayudar a mi familia y aparte también, pues tenía la ilusión de inscribirme en la universidad pública nocturna porque, como cualquier persona en Latinoamérica, siempre había escuchado que si quieres mejores oportunidades, necesitas un título. Creía que no tenía más opciones hasta que le dije a mi jefe un día que mi padre estaba en cuidados intensivos y que yo quería tomarme un permiso para acompañarle porque no sabía si esos serían sus últimos días de vida. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Johanna, lo sentimos mucho, pero no te podemos reemplazar. Y en ese momento fue donde algo hizo clic en mi cabeza y me dije, ¿de verdad esta es la vida que yo quiero? ¿De verdad tengo que renunciar a acompañar a la persona que más amo solo porque necesito el dinero? Y esto me pareció inhumano. No sabía cuánto tiempo me quedaría mi padre. Y me estaban diciendo que lo tenía que pasar atendiendo a los clientes del banco con una sonrisa en la cara, con las lágrimas literalmente se me caían cuando estaba trabajando. Y ahí es cuando empecé a buscar esa alternativa. Me había enterado de que una de mis mejores amigas estaba trabajando desde su casa para una empresa de España y podía trabajar cuando ella quería, en los horarios que quería y además estaba ganando bastante bien. Me pareció increíble, la verdad. Le pedí que me explicara un poco mejor cómo iba todo esto, de qué se trataba y esa misma noche entré en la plataforma que ella me había recomendado. Te lo juro que al principio no entendía nada, ni papa. O sea, primero porque la plataforma estaba en inglés y yo con el inglés pues no era que tuviera una excelente relación. Y segundo, porque no tenía ni idea de lo que podía hacer. Si yo ni siquiera tenía una carrera todavía, si solo había trabajado en bancos, ¿qué podía hacer ahí? No tenía experiencia, no tenía conocimientos tecnológicos muy específicos. ¿Quién me iba a querer contratar? ¿Para qué? Empecé a buscar ofertas de trabajo en español y encontré muchas, pero por mucho que yo aplicaba, nadie me contestaba. Había algo que estaba haciendo mal, pero no sabía qué era lo que estaba haciendo mal. Y ¿sabes? En ese momento lo fácil hubiera sido rendirme, conformarme con ese trabajo presencial y ya está. Pero yo no quería eso. Yo quería poder estar con mi padre en la posible última etapa de su vida. Así que literal me obsesioné. Empecé a encontrar un sistema que me permitiera vivir de internet. Y recuerdo muchísimo haber pasado horas investigando en los tiempos de almuerzo, al volver a la casa del trabajo, incluso en la sala de espera del hospital. Noches leyendo todo tipo de manual, haciendo todo tipo de ajustes a mi perfil. Hasta que por fin un día conseguí dar con ese sistema perfecto que tanto estaba esperando encontrar. Encontré mi primer trabajo y te juro que fue uno de los días más felices de mi vida. Era un proyecto en el que me pagaban unos $4,5 más o menos por hora por escribir textos en español y quizá ahora te parezca pocos, pero para mí esos $4,50 era como la llave para abrir la puerta de una cárcel. Porque yo así me sentía en mi trabajo presencial, como en una cárcel, en la que no me dejaban estar con quien yo quería, cuando yo quería o cuando había una situación familiar importante. Y ahora que había encontrado el sistema para poder conseguir que me contrataran, pues solo me faltaba replicarlo. Así fui consiguiendo más y más clientes, más y más contratos, hasta que un día empecé a revisar todo ese movimiento de mis cuentas, de mi progreso y me di cuenta que ya lo había logrado. Los ingresos que venían de mi trabajo en línea ya eran suficientes para vivir de esto.
Cuando me llamaron del banco para decirme que me renovaban el contrato, les contesté que no estaba interesada en volver a trabajar ahí nunca más. Y así lo hice. A partir de ese momento, nunca más he vuelto a trabajar presencialmente. Todo lo que gané en los últimos años ha sido gracias al trabajo en línea. Pero no quiero que me creas, quiero que lo mires por ti mismo. Estos son los ingresos que he conseguido en solo una de las plataformas que uso para ganarme la vida. Al poco tiempo de empezar a vivir de esto, ya con los ahorros que había acumulado al cobrar en dólares, pude pagarme mi maestría en recursos humanos en el extranjero, algo que todo el mundo decía que era impensable para una persona pues, que venía de una familia con bajos recursos de Barranquilla. Y fíjate que gracias a esta maestría también pude perfeccionar todavía más este sistema que había encontrado para ganar dinero en Internet. Porque ahora sabía qué buscan los empleadores en el candidato remoto perfecto. Entendía en qué me equivocaba en mis inicios. Llevo tiempo ya aprovechando la libertad que me da el trabajo virtual para conocer lugares que ni en mis mejores sueños pensé que vería. Bali, Suiza, Reino Unido, Lituania, Finlandia. He conocido ya en un total de 70 ciudades, más de 25 países y en 3 continentes. Y al principio, cuando veía las fotos que subían a mi Instagram, las personas me decían, no te lo puedo creer. O sea, no puedo creer que estés viajando así. No paraban de preguntarme cómo tenía tantos días de vacaciones, de dónde sacaba el dinero. Incluso alguna persona me preguntó si me había ganado la lotería. Y cada vez que les contaba que podía permitirme todo esto gracias a lo que hacía, trabajando desde donde y cuando yo quería, que siempre me decían lo mismo, yo también quiero, cuéntame cómo lo haces. Así fue como empecé a enseñárselo a otros. Se lo expliqué primero a una persona, luego a 3, luego a 10, hasta que me di cuenta de que ese era mi verdadero propósito de vida, compartir mi sistema para generar ingresos estables en Internet con cuantas más personas mejor, para ayudarles a conseguir la misma libertad geográfica, económica y temporal de la que yo disfruto. Y por eso fundé la Academia de Trabajo Virtual. Como te decía, en la Academia hemos ayudado a miles de personas a hacerlo. Y ha sido precisamente gracias a las claves que te estoy compartiendo a ti también esta semana. Pero ¿cómo integras estas claves y este sistema en tu día a día? ¿Cómo te aseguras de que funcione para ti también? Y ahora es donde entiendes por qué te he hablado de mi padre. Si te he contado mi historia es porque en ella hay 3 ingredientes que también encontrarás en todos y cada uno de los casos de éxito de mis alumnos. 3 ingredientes que combinados crean una fórmula que te asegura que todo lo que yo te enseñe se traduzca en resultados. Motivación, compromiso y mentalidad. Yo lo llamo la fórmula MCM. Si quieres que mi sistema te funcione, tendrás que aplicar esta fórmula. Y para ello necesitarás tener los 3 ingredientes que la componen. Tendrás que tener una razón fuerte para querer trabajar online. Es algo que te motive a hacer todo lo que esté en tus manos para conseguirlo, como fue para mí querer pasar tiempo con mi padre. Tendrás que comprometerte a sacar un poco de tiempo cada día para trabajar en lo que te permita llegar a esa meta. Y en tu caso, no hace falta que sean horas de investigación, porque ese trabajo ya lo hice por ti. Pero sí tendrás que estar dispuesto a dedicarle unos 10 o 15 minutos diarios, porque ningún cambio llega sin un mínimo de acción. Y sobre todo, importante, tendrás que cambiar el chip. Nunca te enfrentes al mercado laboral de Internet con la misma mentalidad con la que te enfrentas al trabajo presencial, porque eso sería como pasar en la playa con los mismos zapatos de tacones que compraste para la boda de una amiga. No es que no lo puedas hacer, pero te va a costar mucho más. Y mira, relacionado con todo esto, hay un error que casi todo el mundo hace cuando empieza a buscar un trabajo remoto y que debes evitar a toda costa para asegurarte de que vas a conseguirlo de verdad. En el siguiente video te voy a decir cuál es. Y de hecho lo vas a ver muy claro en el caso real de una de mis alumnas, Nora, que precisamente gracias a evitar ese error pasó de estar viendo como tú estas clases a vivir 100% de Internet en unos pocos meses, ganando muchísimo más y cumpliendo al fin su sueño de poder ser mamá y profesional a la vez. Si quieres que a ti también te pase algo parecido, no te puedes perder el siguiente video.
¿Quieres que este sea tu futuro? ¿Trabajar 8 horas para vivir 4? ¿5 días para vivir 2? ¿Ver a tu jefe más que a tus propios hijos? ¿Dedicar todas tus energías en enriquecer a otros para que tú, a duras penas, puedas pagar el alquiler? Que este sistema esté socialmente aceptado no significa que sea justo. Y sobre todo no significa que debas aceptarlo tú también. Yo no lo hice. Busqué una alternativa, un cambio que me permitiera priorizar aquello que verdaderamente importa. Y tú también puedes. En el video anterior te conté mi historia. Y no lo hice porque creo que haya sido la más difícil o la más emotiva. Lo hice porque creo que puedes aprender algo de ella. Sé y estoy absolutamente segura de que muchas personas han pasado por algo parecido a lo que yo viví. Y el punto aquí no está en qué le ha pasado a Johanna de difícil, sino en qué he hecho yo para salir adelante y si eso que yo he conseguido también te puede servir a ti. Pregúntate esto, ¿ahora mismo estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Tienes el trabajo que deseas, la vida que deseas, el dinero que deseas? Si la respuesta es no, necesitas un cambio y estoy aquí para ayudarte a conseguirlo. De hecho, en este video te voy a desvelar algo súper importante para que puedas lograrlo. Un error de mentalidad muy común entre las personas que se lanzan a buscar una oportunidad de trabajo remoto y que es el principal responsable de que acaben frustrándose en su búsqueda, incluso cuando lo hacen en las plataformas especializadas en esta modalidad de empleo. Evitar ese error es lo primero que le enseño a mis alumnos en el programa de la Academia de Trabajo Virtual y lo que les asegura empezar a generar ingresos en Internet en muy poco tiempo. Pero antes de contarte cuál es y para que nadie se pierda, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Llegado a este punto, ya sabes que para lograr resultados parecidos a los que han conseguido miles de alumnos de la Academia de Trabajo Virtual, necesitas dominar los 3 vértices del triángulo del trabajo virtual que trataremos en detalle en las siguientes clases. Te los recuerdo. Vértice 1, las profesiones. En la clase 2 veremos cuáles son las más demandadas en Internet para que puedas hacerte una idea de las opciones a tu alcance. Vértice 2, las ofertas. En la clase 3 aprenderás cómo encontrar ofertas seguras y rentables en las plataformas especializadas en trabajo virtual. Y vértice 3, el sistema o el plan de acción para llegar al objetivo de ganar $1000 al mes trabajando en línea con empresas internacionales. Y esto lo veremos en la clase 4, donde te mostraré las acciones exactas que necesitas para implementarlo. Esa clase será distinta a todas las demás, ya que la estrenaremos en un evento muy especial, donde podrás interactuar con mi equipo, hacernos preguntas y celebrar de forma más cercana el primer capítulo de tu nueva vida laboral en remoto. Te he dejado por aquí la fecha y hora, pero es muy importante que estés pendiente de tu correo electrónico porque allí te daremos toda la información para acceder. Como ves, al mencionarte los 3 vértices del trabajo virtual no te he hablado de carreras, experiencia o cualificaciones porque no hacen falta. Mira que cuando empecé a ganar dinero online yo ni siquiera tenía una carrera todavía. De hecho, si me pude pagar los estudios en recursos humanos fue con el dinero que ya había ganado trabajando en línea. Por mis clases también han pasado personas como Dani, que tampoco llegó a sacarse un título y ahora está viviendo al 100% de esto. En las plataformas de trabajo virtual lo que miran los empleadores a la hora de contratarte no son los títulos que tengas o cuál ha sido tu trayectoria profesional previa, sino lo que sabes hacer. En la clase 3, cuando veas las plataformas por dentro, entenderás muy bien por qué es así. De hecho, ¿recuerdas el estudio de la plataforma de pago Payoneer que te mencioné en uno de los videos anteriores? Ese mismo estudio ha demostrado que los profesionales que cobran las tarifas más altas no son los que tienen los mejores títulos. Pero aunque no necesites títulos o experiencia para lograr ingresos mensuales estables a través de Internet, lo que sí necesitas es una sencilla fórmula para poder sacarle partido al triángulo del trabajo virtual e integrar en tu día a día el sistema que asegura tu éxito. Esa es la fórmula MCM y se compone de 3 ingredientes: motivación, compromiso y mentalidad. Si te pones a analizar las historias de los alumnos de la Academia de Trabajo Virtual que mejores resultados consiguieron, verás que estos ingredientes están presentes en cada uno de ellos, al igual que estuvieron presentes en la mía. Analicemos, por ejemplo, la historia de mi alumna Nora. Al igual que muchas mamás trabajadoras, Nora se sentía frustrada porque no podía dedicarle nada de tiempo a sus hijos. Llegaba a trabajar 14 o hasta a veces 16 horas al día y para colmo, su jefe no paraba de recordarle que necesitaba hacer todas esas horas extra precisamente porque tenía que mantener a sus hijos.
Lo único que quería Nora era ser madre y profesional a la vez, y la estaban forzando a elegir entre una cosa u otra. Pero por suerte de Nora, un día le apareció un anuncio hablando de estas clases y dijo, vamos a ver qué tal. Se comprometió a verlas hasta el final, y mira cómo es su vida ahora. No tener tiempo para casi nada, incluyendo para mi familia, a poder tener a mis hijos, estar más tiempo con ellos, ver, con mi hija logré ver sus primeros pasos, cosa que con mi primer hijo no lo pude hacer. Mi trabajo me absorbía demasiado y esas cosas tan lindas, tan pequeñas, pero tan lindas de la vida, no las puedes disfrutar, y ahora sí lo hice. Calidad de vida mejor, muchísimo mejor. Y eso ha sido en un tiempo tan corto que es increíble. He pasado de extremadamente horas de trabajo a trabajar un máximo de 6-7 horas, ganando mucho mejor, muchísimo mejor. El gran cambio de Nora empezó aquí, al igual que el tuyo. De hecho, su historia puede servirte de spoiler de cómo podría ser también tu futuro si sigues adelante en este proceso de transición al trabajo virtual. La herramienta que llevó a Nora a conseguirlo fueron las 3 claves que te presenté en esta clase: las profesiones, las ofertas y el sistema o plan de acción. Pero esas claves no hubieran funcionado si no hubiera tenido una razón fuerte para hacerlo, como era poder ver crecer a sus hijos, o si no se hubiera comprometido a ver estas 4 clases hasta el final y a seguir todos los pasos que allí le daban. Y hay algo más que llevó a Nora a lograr esa transformación tan brutal que tuvo. Está todo resumido en estas pocas palabras. De las dificultades que más tenemos los que iniciamos en teletrabajo es si realmente vamos a ser capaces de hacer el trabajo. Yo tenía tanto temor la primera vez que apliqué al trabajo, a un trabajo publicado. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer si no sé qué me va a pedir el cliente, qué me va a decir? Para mi sorpresa, era tan sencillo y cosas que yo podía hacer, aunque nunca las hubiera intentado. Has escuchado, ¿verdad? Cuando nos lanzamos a buscar un trabajo virtual, solemos limitarnos a buscar el mismo trabajo que hemos estado haciendo durante toda la vida. ¿Y por qué? Porque el trabajo presencial nos ha acostumbrado a que si, por ejemplo, estudiamos para ser abogados, llevamos toda la vida trabajando como abogados y de repente aplicamos a un puesto de dependiente, nos van a decir que estamos sobrecualificados o nos descartan porque no tenemos una experiencia medible en esa área. Pero en el trabajo virtual no es así. Como verás mejor en la siguiente clase, hay muchos trabajos que estamos capacitados para hacer, incluso si no los hemos hecho nunca, y que nos permitirían empezar a ganar dinero mucho antes de lo que haríamos si esperáramos a que saliera un puesto de trabajo remoto en nuestro campo. Por eso, y como te dije, conocer estos trabajos es el primer vértice del triángulo del trabajo virtual. Pero aunque lleguemos a conocerlos, aunque seamos conscientes de todas las opciones que tenemos delante, muchas veces no llegamos a aplicar a esos trabajos por miedo a lo desconocido. Porque precisamente por no haberlos hecho nunca y por no haber estudiado una carrera para ejercerlos, no sabemos si seremos capaces de cumplir con lo que se nos va a pedir. Y, sin embargo, cuando superamos ese miedo, como lo hizo Nora, nos damos cuenta de que sí somos capaces, de que no era tan complicado. Y allí es cuando se nos abren miles de puertas de golpe. Así que este es el error de mentalidad número 1 del que quiero que empieces a deshacerte desde hoy mismo, y es creer que no eres capaz de hacer algo solo porque nunca lo hiciste antes. Negarte por miedo a lo desconocido, a probar caminos distintos que, aunque se desvíen de tu trayectoria profesional presencial, pueden llegar a ser muchísimo más satisfactorios y rentables para ti. Y una vez te deshagas de esa primera barrera mental, solo hay otra que frena al 95% de las personas a trabajar en remoto. En el siguiente video, que ya va a ser el último de esta clase, te diré cuál es y te ayudaré a derribarla para que tu camino hacia la independencia laboral sea todo cuesta abajo. Además, en este último video te guiaré a través de un ejercicio práctico en el que redactarás tu primer contrato de trabajo virtual. Y recuerda, cuando termines de verlo, podrás descargar gratuitamente mi ebook 5 sitios para encontrar trabajo online. Es decir, que estás literalmente a menos de 10 minutos de conocer los nombres y las características de las 5 mejores plataformas para encontrar trabajo virtual en español, según mi experiencia de más de 14 años.
Así que imagino que no querrás perdértelo, ¿verdad? ¿Estás listo para firmar tu primer contrato de trabajo virtual? Espero que sí, porque es justo lo que vas a hacer al final de este video. Pero antes, hay una última cosa importante que debes saber, y es cómo derribar la barrera que frena al 95% de las personas de trabajar en remoto. Como te conté en el video anterior, el primer obstáculo al que se enfrenta cualquiera que quiera dar el salto a esta modalidad de empleo es puramente mental. Cometemos el error de no aplicar a trabajos para los que estamos perfectamente capacitados solo porque no los hemos hecho nunca y tenemos miedo a no saber hacerlos. Una vez superado este obstáculo, solo hay una barrera que nos suele impedir lanzarnos a por nuestros primeros ingresos en remoto. Y esta barrera es la tecnología. Puede que al igual que muchas personas, tú tampoco estés muy acostumbrado a trabajar con computadores o que te intimide un poco todo lo relacionado con la informática. Así que puede que te estés preguntando si vas a ser capaz de utilizar esas plataformas especializadas en trabajo virtual de las que te he estado hablando en esta clase. Y mira, te pregunto, ¿tienes Facebook o tienes Instagram? Pues quiero que sepas que estas plataformas son igual de fáciles de utilizar que Facebook o Instagram. Eso sí, no hay que tener miedo a tocar cosas. Yo siempre invito a todos mis alumnos de la Academia de Trabajo Virtual a que trasteen, a que investiguen, a que busquen en los menús las opciones que tienen, a que sean curiosos, porque así es como se aprende a utilizar bien cualquier herramienta y a ir más allá de lo básico. Pero insisto, no es un proceso que te vaya a tomar años, ni mucho menos. Tienes que pensar que las plataformas para buscar trabajos online son como las redes sociales, solo que en vez de ponerte en contacto con tus amigos y familiares, pues te pones en contacto con personas que quieren ofrecerte un trabajo. Y deja que te haga otra pregunta. ¿Tú manejas? Y si manejas, ¿dirías que manejar es fácil o es difícil? Manejar es súper difícil, porque tienes que estar pisando los pedales, dándole al volante, mirando para adelante, para atrás, cambiando las marchas, todo al mismo tiempo. Y esto mientras escuchas la radio, hablas con tu madre que está sentada en el asiento del pasajero y te acuerdas de todas las normas de la carretera. Si lo piensas, es de lo más complejo que hay. Y sin embargo, posiblemente ya te sacaste tu carnet para conducir. Porque la recompensa era muy grande. Sabías que eso te permitiría ir a llevar a tu hijo al colegio, ir en tu carro donde tú quisieras, sin estar pendiente de los transportes públicos, de los horarios ni depender de nadie. En definitiva, hiciste el esfuerzo de aprender algo complicadísimo, como puede ser manejar, porque sentías que merecía la pena. Y mira tú por dónde ahora manejar te parece súper fácil, lo haces casi de forma automática, sin pensarlo ni siquiera. Aquí estamos hablando de que en pocas horas puedes aprender algo mucho más sencillo, pero no para manejar un carro, sino para conducir tu vida, para llevar tu futuro a donde tú quieras. ¿Te da pereza aprender ahora a utilizar una plataforma? Piensa en lo que te espera después. Piensa en la recompensa que te vas a llevar, que es un futuro en el que nunca más tendrás que renunciar a lo que te gusta porque tienes que trabajar. Nunca más tendrás que perderte de los momentos más importantes de la vida de tus hijos por estar haciendo horas extras en esa oficina. ¿No merece la pena invertir unas pocas horas de tu vida para esto? Además, te lo puedo asegurar, al igual que te pasó cuando aprendiste a manejar, en cuanto te familiarices con las plataformas para la búsqueda de un trabajo virtual, utilizarlas te parecerá tan fácil que ni siquiera tendrás que pensar en cómo hacerlo. Lo harás y punto. Y no te estoy diciendo que vas a ser capaz de usar las plataformas de trabajo virtual porque sí. Te lo estoy diciendo porque he visto los datos. Como ya te conté, han pasado miles de alumnos por la Academia de Trabajo Virtual. Y cuando se inscriben, siempre les mandamos un cuestionario para saber un poco cuál es su nivel de partida. Este cuestionario incluye una pregunta sobre su nivel de manejo de la tecnología. Pues bien, por la respuesta que nos dan a esta pregunta, hoy sabemos que el 79% de las personas que se inscriben a nuestro programa más completo empiezan teniendo un conocimiento entre muy básico e intermedio de la tecnología. Más en concreto, el 66.9% nos dice que solo utilizan la tecnología por entretenimiento y como mucho, usan de forma muy básica Word o Excel en su trabajo. Y un 13% dice que apenas utiliza la tecnología en su día a día y que solo la usa para escribir correos electrónicos o para comunicarse con sus familiares en las redes sociales. Sin embargo, fíjate que ninguna de estas personas ha tenido dificultad a la hora de aprender a utilizar las plataformas de trabajo virtual. Ninguna. De hecho, la mayoría acaba generando ingresos estables en dólares con las oportunidades que allí encuentran. Mira lo que nos dicen, por ejemplo, nuestra alumna Viviana. Realmente yo nunca había trabajado virtual, entonces yo estaba me sentía como viejita en esos aspectos digitales, sobre aplicaciones o herramientas que le pueden a uno facilitar el trabajo. Yo no tenía ni idea de todo eso. He podido ya trabajar desde casa. Si Viviana ha podido trabajar en línea sin tener conocimientos avanzados de tecnología, si todos nuestros alumnos han podido, tú también puedes.
Pero seguramente te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿A qué puedo dedicarme? Y la respuesta está en la próxima clase. Allí te desvelaré 5 oportunidades laborales ocultas en las plataformas de trabajo virtual con las que puedes empezar a ganar tus primeros dólares en semanas. Son profesiones emergentes súper demandadas que la mayoría no conocen y que puedes ejercer sin experiencia. Te explicaré cómo hacerlo, cuánto puedes cobrar e incluso podrás hacer un test con el que evaluar tus habilidades para trabajar en ellas. Ya te he explicado que conocer tus opciones profesionales es la primera clave crucial para ganar $1000 al mes trabajando en remoto, porque si no las conoces, cometerías el error de buscar ofertas solo en el área a la que te has estado dedicando presencialmente hasta ahora. Y con eso podrías tardar meses o incluso años en generar tus primeros ingresos. Así que no te puedes perder esta clase si de verdad quieres acceder a este mercado ahora. Pero antes, tengo una tarea para ti. Busca en esta misma página el botón para descargar tu primer contrato de trabajo virtual. Este es el contrato más importante de todos. El contrato que haces contigo mismo para comprometerte a mejorar tu situación laboral, ya sea porque quieres conseguir mayores ingresos, porque quieres pasar más tiempo con tu familia o porque quieres la libertad de viajar. Quiero que lo rellenes con 3 cosas. Primero, afirmación. Escribe que dentro de 60 días vas a estar trabajando en línea y que estás seguro de que va a suceder. Segundo, motivación. Escribe por qué vas a trabajar en línea. ¿Cuál es esa razón profunda que te impulsa a querer hacerlo? Y tercero, compromiso. Comprométete a ver estas 4 clases hasta el final, a reservarte un tiempo para estar en el directo en el estreno de la 4ª clase y aprovechar esa oportunidad que te doy de involucrarte con tu proceso, haciéndole preguntas a nuestro equipo y profundizando mucho más en la información. En definitiva, comprométete a actuar desde hoy para cumplir tu meta de trabajar en línea. Ya te dije que la motivación y el compromiso son, junto con la mentalidad, los elementos clave para conseguir el resultado que buscas trabajando en remoto. Así que rellenar tu contrato será tu manera de, por un lado, motivarte recordando siempre por qué has decidido encaminarte hacia esta meta y por otro lado, demostrarte que vas a tomar acción desde hoy para alcanzarla. Porque recuerda que sin acción no hay cambio. Y eso mismo que escribes en tu contrato, cópialo también en los comentarios aquí abajo para que nos inspiremos entre todos. Y ahora que has llegado al final de esta clase, te toca premio. Haciendo clic aquí abajo podrás descargar gratuitamente mi ebook exclusivo 5 sitios para encontrar trabajo online. Como ya sabes, esto es una guía 100% práctica en la que he recopilado las mejores plataformas donde, según mi experiencia, puedes encontrar oportunidades para trabajar en remoto. Así que ve a descargarla. Espero ver miles de comentarios aquí abajo y sobre todo espero verte en la siguiente clase para ayudarte a encontrar tu próxima profesión en línea.